Imagina que las tuberías de tu casa se están llenando de sarro por dentro, día tras día, sin que te des cuenta. Al principio no pasa nada, pero un día la presión es tanta que la tubería estalla. Eso es exactamente lo que está pasando en tus arterias en este momento si sigues la dieta promedio actual. La medicina tradicional te ha dicho que el culpable es solo el colesterol, pero hoy te voy a revelar la verdad que la nutrición clínica ha demostrado. Tus arterias no se tapan solo por grasa, se tapan por inflamación y oxidación. Es como si el interior de tus vasos sanguíneos se hubiera oxidado como un metal viejo, atrapando todo lo que pasa por ahí. La buena noticia, tus arterias no son tuberías de metal inertes, son órganos vivos capaces de regenerarse. Hoy vamos a hablar de los alimentos específicos que actúan como ingenieros biológicos para limpiar el sarro arterial, devolver la elasticidad a tus venas y literalmente revertir el daño. Si tienes presión alta, antecedentes familiares o simplemente quieres blindar tu corazón, este es el video más importante que verás este año. Para poder limpiar tus arterias, primero tenemos que desaprender lo que nos han dicho por décadas. La mayoría de las personas creen que el colesterol es como una grasa que flota en la sangre y que, por un error del cuerpo, se pega a las paredes como si fuera pegamento. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué el colesterol no se pega en las venas y solo lo hace en las arterias? Aquí está el secreto clínico. El colesterol no es el villano, es el equipo de rescate. El verdadero problema comienza con el daño al endotelio, que es esa capa microscópica y ultra suave que recubre tus arterias por dentro. Cuando tú consumes un exceso de azúcar refinada, jarabe de maíz de alta fructosa o aceites vegetales oxidados como el de soya o girasol, creas un estado de inflamación crónica. Imagina que estos alimentos son como una lija biológica. Cada vez que tienes un pico de glucosa, esa lija pasa por dentro de tus arterias, causando microheridas. Tu cuerpo, que es sabio, no puede permitir que tus arterias se rompan, así que envía una masilla para tapar esas grietas. Esa masilla está compuesta de calcio, fibrina y, sí, colesterol. El problema es que, mientras no dejes de pasar la lija por tus venas, el cuerpo seguirá poniendo masilla sobre masilla hasta que el espacio por donde pasa la sangre se vuelve diminuto. Si quieres limpiar tus arterias, el primer paso clínico no es bajar la grasa, es detener el lijado. Es sanar esa pared interna para que el equipo de rescate ya no tenga heridas que tapar. En el siguiente bloque te voy a revelar cuál es el ingrediente que actúa como el detergente que empieza a remover esa masilla de forma segura. Ahora que entendemos que el cuerpo usa una masilla para tapar las grietas en tus arterias, tenemos que hablar del componente más peligroso de esa mezcla, el calcio. Cuando las placas arteriales se vuelven duras como piedra, es porque el calcio se ha depositado donde no debería estar. Esto se llama calcificación vascular y es lo que hace que tus arterias pierdan elasticidad y tu presión arterial se dispare. Pero, ¿sabías que existe un nutriente que actúa como un policía de tráfico para el calcio? Se llama vitamina K2. Mucha gente toma calcio para los huesos o vitamina D para la inmunidad, pero si no tienes suficiente K2, ese calcio se pierde. En lugar de entrar a tus huesos y dientes, termina vagando por el torrente sanguíneo y depositándose justo en esas heridas arteriales que mencionamos antes. La vitamina K2 activa unas proteínas llamadas GLA de la matriz, MGP, cuya única función es inhibir la calcificación en los tejidos blandos. En palabras simples, la K2 llega a la arteria, despega el calcio que se está acumulando y lo manda directo a donde hace falta, tu esqueleto. ¿Dónde encontramos este detergente de calcio en la nutrición clínica? Aquí es donde la mayoría se sorprende. No está en las frutas ni en las verduras convencionales. Está en alimentos fermentados de alta calidad. El natto, soja fermentada japonesa, es la fuente más potente del mundo. Pero también la encontramos en el queso brie, en el gouda, en el hígado de res y en la mantequilla de vacas que pastan libremente. Si quieres limpiar tus arterias, necesitas activar este sistema de transporte. Sin K2, tus arterias se están convirtiendo en piedra, sin importar cuánto colesterol bajes. Pero prepárate, porque una vez que despejamos el calcio, necesitamos abrir las compuertas de la sangre. Y eso es lo que veremos en el siguiente paso con el gas que dilata tus venas. Ya detuvimos el daño con la dieta y empezamos a retirar el calcio con la vitamina K2. Pero ahora nos enfrentamos a otro problema clínico. Una arteria que ha estado bajo estrés se vuelve rígida y se estrecha, como una manguera vieja que ha estado al sol. Para limpiar los sedimentos, necesitamos que la sangre fluya con fuerza y libertad.
¿Cómo logramos que una arteria rígida se abra de nuevo? La respuesta está en una molécula milagrosa que tus propias arterias producen, pero que probablemente tienen apagada: el óxido nítrico. Esta molécula es fundamental para tu salud arterial. El óxido nítrico es un gas vasodilatador. Su función es decirle a los músculos que rodean tus arterias: relájense y abran paso. Cuando tus niveles de este gas son altos, tus arterias se expanden, la presión baja y la sangre barre con mayor facilidad cualquier impureza. El problema es que, con la edad y la mala alimentación, nuestras arterias pierden la capacidad de fabricar este gas. Es como si el sistema de apertura estuviera oxidado. Aquí es donde entra la nutrición clínica de precisión. No necesitamos un fármaco para activar esto, necesitamos nitratos naturales. Cuando consumes alimentos como la remolacha, las espinacas, la rúcula o el apio, tu cuerpo utiliza las bacterias de tu lengua y el ácido de tu estómago para convertir esos nitratos en óxido nítrico. Es un desatascador biológico instantáneo. De hecho, estudios clínicos muestran que el jugo de remolacha puede bajar la presión arterial en solo 3 horas. Pero ojo, no se trata solo de tomar un jugo, se trata de darle a tu endotelio la materia prima para que recupere su elasticidad juvenil. Y un secreto médico adicional: para que este gas de la limpieza funcione, necesitas evitar los enjuagues bucales antisépticos fuertes, porque matan las bacterias en tu boca que inician esta conversión química. Si quieres arterias limpias, necesitas una boca sana y un plato lleno de hojas verdes oscuras. Pero ¿qué pasa con la grasa que aún queda pegada? En la siguiente parte, te voy a revelar el alimento que actúa como el teflón biológico para que nada vuelva a adherirse. Hemos hablado de limpiar y de dilatar, pero ahora debemos responder a la pregunta clave: ¿cómo evitamos que la grasa se vuelva a pegar? Porque, seamos realistas, el colesterol siempre va a estar en tu sangre porque tu cuerpo lo necesita para fabricar hormonas y neuronas. El secreto clínico no es desaparecer el colesterol, sino evitar que se oxide. Imagina la grasa de tu cocina. Cuando está fresca es fácil de limpiar, pero si la dejas ahí y se calienta, se vuelve rancia, pegajosa y oscura. Se oxida. Eso mismo le pasa al colesterol LDL en tus arterias. Si se oxida por culpa del estrés oxidativo y los radicales libres, se vuelve pegajoso y se entierra en la pared arterial. Aquí es donde necesitamos nuestro teflón biológico. El protagonista indiscutible de esta fase es el ajo. Pero no cualquier ajo. El ajo machacado y consumido en crudo libera una sustancia llamada alicina. Clínicamente, se ha demostrado que la alicina reduce la capacidad de las placas para adherirse al endotelio. Es como si le pusieras una capa de teflón a tus arterias, para que el colesterol simplemente resbale y siga su camino sin causar problemas. Pero el ajo no está solo. Tenemos a los polifenoles del té verde y las antocianinas de los arándanos. Estos compuestos son como un escuadrón de limpieza que patrulla tus venas, neutralizando los radicales libres antes de que puedan oxidar tu colesterol. Al incluir estos antioxidantes clínicos, estás creando un ambiente donde la formación de nueva placa es prácticamente imposible. Si logras que tu sangre sea un ambiente antioxidante, habrás ganado el 90% de la batalla contra la aterosclerosis. Sin embargo, nada de esto sirve si no sabes cómo orquestar estos alimentos en un protocolo diario. En la última parte te voy a dar el plan maestro de reversión para que sepas exactamente qué comer desde mañana mismo. Hemos cubierto mucha ciencia hoy, desde detener el daño de la lija de azúcar hasta activar el policía del calcio y usar el teflón del ajo. Pero, ¿cómo se ve esto en tu vida real? No quiero que te vayas de aquí con solo teoría. Quiero que te vayas con un protocolo de reversión clínica que puedes empezar mañana mismo. Aquí tienes tu hoja de ruta para un día de limpieza arterial profunda. Al despertar, rompe tu ayuno con un vaso de agua y una cucharada de vinagre de manzana. Esto prepara tu sensibilidad a la insulina para que el desayuno no se convierta en esa lija que daña tus arterias. En el desayuno, olvida el cereal procesado. Elige huevos de pastoreo, ricos en K2, con aguacate. Estás nutriendo tu endotelio desde la primera hora. Tu shot de óxido nítrico. Al mediodía, incluye una ensalada de rúcula con remolacha rallada o un jugo de vegetales verdes. Esto mantendrá tus arterias dilatadas y flexibles durante el resto del día. El escudo de la cena. Agrega un diente de ajo machacado a tus comidas. Recuerda dejarlo reposar 10 minutos después de machacarlo para que la alicina se active antes de consumirlo. La salud cardiovascular no es un destino, es un proceso diario de reparación. Tus arterias tienen una capacidad asombrosa para regenerarse si dejas de atacarlas y les das los ladrillos correctos.
Si este video te ha dado claridad sobre cómo proteger tu corazón, hazme un favor, compártelo con esa persona que sabes que se preocupa por su presión arterial o su colesterol. Podrías estar dándole la herramienta que le salve la vida. Y si quieres que profundice en qué análisis de sangre específicos debes pedirle a tu cardiólogo para medir tu inflamación real, déjame la palabra protocolo en los comentarios. Soy el Dr. Eura. Recuerda que tu salud es tu mayor activo. Nos vemos en el próximo video para seguir encendiendo tu bienestar.